El polvo subía como una niebla baja en el patio. Dos furgonetas blancas estaban paradas junto al pozo, y una camioneta con caja abierta esperaba con el motor encendido. No era una visita, era un desalojo. Yo llegué cuando ya habían abierto la puerta de par en par, y los hombres con chalecos miraban la casa como si fuera un trastero ajeno. En el suelo, junto a una maceta rota, vi una fotografía de Marco Barato con el cristal hecho pedazos, y vi a doña Pilar con las rodillas clavadas en la tierra seca, sin gritar, sin hacer teatro, solo respirando como quien aguanta para no caerse del todo. A mí me temblaron las manos, pero no por miedo. Me temblaron por una vergüenza vieja, de esas que no se van aunque pasen años, porque aquel patio de olivares en las afueras de Baeza no era cualquier sitio. Ahí fue donde, de niño, me dieron un plato caliente cuando yo ya no esperaba nada. Ahí fue donde prometí algo que parecía imposible incluso para mí. Y ahí, 20 años después, estaba viendo cómo le iban sacando la vida en cajas. El jefe del grupo sostenía una carpeta con papeles. Hablaba de plazos, de actas, de una orden firmada. Los vecinos miraban desde la valla, sin cruzar. Yo noté ese silencio típico de los pueblos cuando nadie quiere ponerse delante de un problema. Lo peor fue cuando dos hombres agarraron el colchón viejo y lo arrastraron hacia la salida. Doña Pilar se llevó una mano al pecho, bajó la cabeza, y por primera vez la vi sin fuerza. En ese momento se oyó un ruido más alto que los motores. Un helicóptero pasó por encima de los olivos, bajó un poco, levantó una ola de polvo. No era una película. Era una decisión práctica de mi piloto para aterrizar cerca del camino de tierra. Aún así, todos se quedaron quietos. Yo bajé, me limpié la cara con la manga y caminé directo hacia el patio. Mi traje no encajaba allí, pero mi historia sí. Yo no soy de ese pueblo, pero una parte de mí se quedó ahí desde los 10 años. Me llamo Álvaro, y durante casi toda mi vida he intentado no parecer el niño que llegó con las zapatillas rotas y el estómago vacío. Ese día del desalojo era el tercer día de un mes que ya venía torcido. Me había llamado un gestor con el que trabajo en Jaén para avisarme de un trámite raro en el registro, una finca a nombre de una mujer mayor, con una notificación de lanzamiento que no cuadraba por fechas. Al principio pensé que sería un lío más, de esos que se arreglan con una firma, pero cuando me dijo el nombre, Pilar Muñoz Serrano, sentí el mismo golpe que se siente cuando uno se acuerda de algo que había enterrado. Doña Pilar fue la primera persona adulta que no me miró como un estorbo. Yo llegué una tarde seca, de esas que huelen a campo caliente y a ropa sudada. Mis padres habían muerto en un accidente de carretera y yo me había ido pasando de sofá en sofá, de puerta en puerta, hasta que ya nadie quiso hacerse cargo. Caminé por el camino de los olivares sin saber a dónde iba, solo buscando sombra y agua. La finca de doña Pilar estaba apartada, con un corral pequeño, un cobertizo de herramientas y una casa baja con paredes encaladas. Ella me vio desde la puerta, me miró las manos, me miró la cara, y en vez de preguntarme de quién era o qué traía, me llevó a la cocina. No hubo discursos. Hubo pan duro mojado en caldo. Hubo una silla cerca del fuego. Hubo una manta que olía a jabón barato. Esa noche, mientras yo me quedaba despierto por miedo a que me echaran, sentí algo simple, que nadie me estaba expulsando. A la mañana siguiente me puso a cargar agua, a recoger ramas, a aprender a estar. Y yo, en la primera semana, le dije algo que me salió sin pensar, porque cuando uno recibe por primera vez sin pagar, el pecho se le llena de deuda. Le juré que si algún día tenía dinero,
volvería a devolvérselo. Este mes, cuando vi su nombre en esos papeles, entendí que la vida me estaba cobrando esa frase. Y cuando llegué a su patio y la vi de rodillas, también entendí que ya no bastaba con recordarla. Tenía que moverme rápido, como se mueve alguien cuando por fin sabe lo que debe hacer. En mi memoria, el primer mes con doña Pilar es una lista corta de cosas reales. Hambre, polvo, agua fría al amanecer, un plato compartido sin preguntas. Yo aprendí rápido que allí no sobraba nada, ni tiempo, ni comida, ni paciencia. Ella tenía manos ásperas y una espalda que ya no estaba para cargar sacos, pero cada día lo hacía. Y cuando veía que yo miraba el pan como si fuera a desaparecer, partía su ración en dos sin decirme que lo hacía por mí. No era ternura de abrazos, era ternura de acciones. Dormía en un cuartito junto al cobertizo, en un colchón fino, oyendo el viento meterse por las rendijas. Me despertaba antes de que saliera el sol, porque el cuerpo del hambre no sabe dormir hasta tarde. Llenábamos cubos en la acequia, revisábamos el cercado, contábamos las gallinas como si fueran monedas. A veces íbamos andando hasta la cooperativa, cerca de la plaza del ayuntamiento, para dejar aceituna o buscar pienso. Yo caminaba a su lado, y aunque casi no hablábamos, empecé a entender su forma de estar en el mundo, sin quejarse, sin pedir permiso, sin esperar que alguien viniera a salvarla. Con el paso de los días, la finca dejó de ser solo un sitio donde esconderme. Se volvió una rutina que me mantenía vivo. Doña Pilar me enseñó a usar herramientas sin hacerme sentir torpe. Me enseñó a cerrar la boca cuando había que trabajar y a abrirla cuando había que pedir ayuda de verdad. También me enseñó, sin querer, que la gente puede ser buena y aún así estar sola. En la tercera semana aparecieron los papeles. Primero fue un hombre del ayuntamiento que se presentó para una revisión. Luego vino otro, de una empresa de fuera, hablando de un proyecto de modernización, de aprovechamiento y de compensaciones. Yo no entendía palabras grandes, pero entendía la cara de doña Pilar. Se le ponía dura, como cuando uno sabe que le están metiendo presión sin decirlo claro. Cada visita terminaba igual. Ella afirmaba que había recibido la notificación y después, cuando cerraba la puerta, se quedaba mirando el suelo un buen rato. Una tarde la vi sacar una carpeta vieja del aparador. Tenía recibos, escrituras, un plano amarillento. Yo vi su dedo seguir una línea como si buscara una salida. Me explicó, con frases cortas, que cuando uno es pequeño no cuenta, y cuando uno es viejo, estorba. No lo dijo como víctima, lo dijo como hecho. Y esa noche, mientras partíamos una naranja en 4 trozos para que durara más, sentí que mi promesa ya no era un capricho. Era una forma de no repetir la cobardía del mundo. A los pocos días, llegó la noticia de que un familiar mío preguntaba por mí. Un abuelo al que yo apenas conocía había movido cielo y tierra desde Barcelona. Doña Pilar no se alegró ni se enfadó. Solo me lavó la cara, me arregló la camiseta y se quedó callada como si supiera que lo que estaba construyendo se podía romper en un minuto. El abuelo llegó un viernes. Un hombre serio, con la cara cansada, pero con una determinación que yo reconocí al instante. La misma con la que yo había caminado sin rumbo. Me tomó como si no fuera un desconocido, como si el tiempo no contara. Yo miré a doña Pilar esperando que dijera algo. No dijo nada. Me puso en la mochila un bocadillo envuelto en papel, una libreta usada y una dirección escrita con letra firme. Luego me acompañó hasta el camino de tierra y se quedó de pie mirando cómo me iba. Esa imagen me ha seguido siempre. En Barcelona me esperaban escuela,
normas, ropa limpia y una culpa que no cabía en el piso pequeño del abuelo. Yo era un niño que había aprendido a desconfiar del calor fácil, así que me refugié en lo único que no me pedía explicaciones: estudiar y trabajar. Empecé con becas, con empleos de fin de semana, con horas en almacenes. Más tarde, ya de adulto, monté una empresa de logística agrícola. Nada glamuroso. Camiones, rutas, contratos, números. Lo suficiente para entender cómo se mueve el dinero en el campo y también cómo se mueve la presión cuando alguien quiere tierra barata. Durante años guardé la dirección de Doña Pilar en una cartera vieja. No la llamé porque no tenía su teléfono y porque, siendo honesto, me daba miedo aparecer con las manos vacías. Me repetía que primero debía asegurarme de tener algo real que ofrecer, no palabras. Ese pensamiento se convirtió en una excusa cómoda, y la excusa se convirtió en costumbre. Hasta que un mes, este mes, el mismo que me llevó a su patio de nuevo, todo se aceleró. El gestor me dijo que el lanzamiento estaba programado para final de mes, pero que ya habían empezado movimientos previos. Un banco había comprado una supuesta deuda. Una empresa intermediaria reclamaba una franja de terreno por servidumbre. Y en medio, una mujer mayor con una finca pequeña, sin abogado fijo, con papeles viejos y la confianza típica de quien cree que hacer las cosas bien es suficiente. Yo pedí que me enviaran copias. Leí fechas que no tenían sentido. Vi firmas que no parecían suyas. Vi una notificación entregada un día en que, según el padrón municipal, ella estaba en revisión médica en Jaén. Y vi algo peor: la sensación de que contaban con que nadie lo mirara con calma. Ese tipo de injusticia funciona así, por cansancio y por aislamiento. No lo pensé más. Cancelé reuniones. Llamé a un notario de confianza en Úbeda. Pedí un informe registral urgente y salí hacia Baeza. Quise llegar discreto, pero mi equipo insistió en seguridad y en rapidez. Por eso ese helicóptero, por eso esos coches. No era para impresionar, era para no llegar tarde otra vez. Cuando crucé la verja y vi a Doña Pilar en el suelo, entendí que el éxito no sirve si llega cuando ya no hay nadie a quien devolvérselo. Yo no entré gritando. Eso solo le da excusas a quien quiere pintarte como conflictivo. Entré mirando los papeles y mirando el terreno, como hace alguien que sabe de qué habla. Pedí la identificación del responsable, pedí el número de expediente, pedí ver la orden completa, no solo la primera hoja. Mientras tanto, mi abogado, que ya venía en coche desde Jaén, iba en altavoz con mi equipo. A los hombres de los chalecos les cambió la cara cuando entendieron que no estaban frente a una anciana sola. Doña Pilar seguía en el suelo, pero ya no con la cabeza agachada. La ayudé a levantarse despacio, sin darle prisa. Le sacudí la tierra de las rodillas con la mano, como se hace con alguien de la familia. Noté que le pesaba la humillación más que el cuerpo. Uno de los operarios intentó seguir sacando cajas, y yo le indiqué que parara hasta que quedara claro quién asumía la responsabilidad legal de tocar una propiedad en disputa. No discutí, marqué un límite. En 10 minutos, llegaron dos cosas que cambiaron el patio. La primera, el notario de guardia al que le pedí que revisara una firma comparándola con otras escrituras antiguas que yo llevaba impresas. La segunda, una patrulla de la Guardia Civil, porque pedí que constara una posible falsedad documental y una ejecución irregular. Cuando el jefe de patrulla leyó fechas y miró el sello, hizo esa pausa que hacen los profesionales cuando saben que algo huele mal. Lo que parecía un trámite rápido empezó a convertirse en una situación incómoda para los que venían a desalojar. El supuesto representante de la empresa intermediaria
No pudo explicar por qué su notificación era posterior al inicio del procedimiento. El banco no pudo justificar la deuda sin un contrato original, y el expediente tenía un error básico. La referencia catastral no coincidía con la parcela real. Había una cifra cambiada. Un detalle pequeño, pero suficiente para detenerlo todo de forma inmediata. Se ordenó la suspensión cautelar allí mismo, hasta que el juzgado revisara la documentación completa. Los hombres dejaron de moverse. Las cajas quedaron a medio camino. La foto rota, con el cristal suelto, seguía en el suelo. Yo la recogí con cuidado, quité los trozos de vidrio con la yema de los dedos y se la devolví a doña Pilar para que la apretara contra el pecho si quería. Ella no lloró, solo respiró más lento. Ese día no gané nada, solo devolví algo. Firmé el poder para representarla, adelanté los gastos y además compré legalmente, con escritura clara, la parte de terreno que habían intentado manipular, para blindar la finca con una servidumbre real y registrada a su favor. También dejé pagado un año de asesoría agraria y un plan para que su cosecha entrara en una cooperativa con mejor precio, sin intermediarios. Antes de irme, me quedé un momento con ella en la cocina. Olía igual que entonces, a jabón, a leña, a comida sencilla. Yo no le pedí perdón con palabras grandes. Le dije, con la voz baja, que había tardado demasiado, pero que nunca la había olvidado. Y en su mirada vi algo que me quitó peso de encima. No era gratitud ciega, era paz. Si te quedaste hasta aquí, gracias por escuchar una historia que pasa más de lo que creemos. Gente buena que se queda sola frente a papeles y abusos. Suscríbete al canal para no perderte las siguientes historias. Y mira también los otros videos del canal. Siempre hay una que te va a tocar por algo real. Yo, al menos, aprendí esto. Una promesa no vale cuando se dice, vale cuando se cumple.